El cuarto estaba sumido en un silencio espeso, roto apenas por el llanto tenue de un recién nacido en el pasillo. La anciana, con el cabello gris recogido en un moño sencillo, temblaba de expectativa. Entre sus manos sostenía un pequeño paquete, un suéter de lana que había tejido noche tras noche, soñando con cubrir a su nieto con él. Pero antes de dar un paso, la puerta se abrió con violencia. «¡No, mamá!», gritó el hijo, el rostro endurecido. «No vas a ver a mi hijo». Ella retrocedió, incrédula. «¿Qué dices, hijo? Es mi nieto, tu sangre», murmuró, la voz quebrada. Pero él desvió la mirada respirando hondo, como escondiendo algo. «Tú no lo entiendes, que no puedes estar aquí. Ellos no lo aceptarían». La palabra «ellos» cayó como piedra en el corazón de la anciana. ¿Quiénes eran? ¿Qué poder tenían para apartar a una abuela de su propia sangre? El silencio se volvió insoportable. El suéter se deslizó de sus manos y cayó al suelo como símbolo de un amor negado. Con los ojos llenos de lágrimas, solo alcanzó a susurrar: «No me quites la esperanza, aunque me quiten a mi familia». Y en ese instante, no fue solo el rechazo lo que la hirió, sino la sombra de un misterio que envolvía a la nueva familia. Algo se ocultaba, algo que cambiaría todo. Pero lo peor aún estaba por venir. Salió de la casa de su hijo con pasos lentos, el corazón tan pesado como si llevara piedras en el pecho. Las calles de la Ciudad de México estaban llenas de vida, pero para ella todo parecía en silencio. Las bocinas, los pregones de los vendedores, hasta las risas de los niños en la banqueta sonaban lejanas, como si el mundo se hubiera alejado de ella. Cada esquina era un recuerdo. Allí había comprado flores para el bautizo de su hijo. Más adelante había caminado de la mano de su esposo, antes de que la viudez la dejara sola. Ahora volvía a casa sin el consuelo de poder sostener a su nieto en los brazos. El recuerdo del llanto del bebé resonaba en su mente como una canción interrumpida. Cuando abrió la puerta de su pequeño hogar, el silencio fue absoluto. Dejó el rebozo sobre la silla y miró a su alrededor. Todo parecía intacto, pero dentro de ella nada estaba en su lugar. Murmuró bajito, con los ojos llenos de lágrimas: «No pensé que mi vejez sería tan fría». Esa noche, el sueño no llegó. Acostada en su cama, miraba el techo como si fuera un espejo de su propia alma. Las palabras de su hijo regresaban como puñales. Ellos no lo aceptarían. ¿Quiénes eran ellos? ¿Por qué tenían tanto poder sobre su vida? Recordó cuando su hijo, aún niño, corría por el patio de la escuela con las rodillas raspadas. Ella lo cargaba en brazos y le decía que siempre estaría a su lado. Ahora, irónicamente, era él quien la alejaba. El corazón de la madre sangraba en silencio, pero no se atrevía a maldecirlo. Con las manos entrelazadas, dejó escapar una oración distinta. Sin palabras, solo un suspiro. No pedía fuerzas. Pedía únicamente que Dios la viera, que no la dejara invisible ante el dolor. Fue entonces que, por la mañana, al abrir la ventana, notó algo inesperado. En el alféizar había una pequeña rosa roja, fresca, como si alguien la hubiera dejado en la oscuridad de la noche. La tomó con cuidado, aspirando su suave perfume. Era un detalle simple, pero para ella sonaba como respuesta. «No estoy sola», murmuró. El viento sopló suavemente, moviendo las cortinas, como si confirmara su intuición. El dolor seguía, pero ahí estaba una señal. Por más que los hombres la rechazaran, Dios aún escribía su historia en líneas invisibles. Pero aún había mucho por revelarse. Mientras la anciana acomodaba la mesa para el desayuno, las manos le temblaban al colocar la taza. El sonido del reloj en la pared parecía burlarse de ella, marcando cada segundo de ausencia del nieto que no podía conocer. El pequeño suéter de lana descansaba sobre la silla, como una herida abierta que se negaba a cicatrizar. Suspiró hondo y miró el rosario sobre la mesa. No pidió nada con palabras,
Solo pasó los dedos por las cuentas, como quien busca recordar que aún existe un camino para soportar el dolor. La pregunta seguía latiendo. ¿Quiénes eran ellos que tenían poder para arrancarle el derecho de ser abuela? En la calle, el ruido de pasos apresurados y de claxonazos le recordaba que el mundo seguía indiferente, pero dentro de ella, cada detalle del pasado cobraba vida. El hijo sonriente, la boda, su nacimiento. ¿En qué momento aquel niño se había convertido en el hombre que ahora la expulsaba del calor de la familia? En la otra casa, la nuera, Leticia, iba y venía por la recámara acomodando cajones con movimientos secos. El marido la observaba en silencio, sin valor para interrumpirla. Alejandro, sabes que tu madre no puede estar cerca. Ella nunca encajará con los míos, dijo sin mirarlo. Él frunció el ceño, cansado. Pero es mi madre. ¿Qué daño puede hacerle a nadie?, preguntó con voz temblorosa. Leticia se volteó bruscamente. Mucho daño, tú no entiendes. Ellos esperan que no haya manchas en la familia. Y tu madre no es lo que quieren. La frase quedó suspendida en el aire como sentencia. Alejandro cerró los ojos, sintiendo la culpa corroyéndole el pecho, pero no tuvo el valor de defender a su madre. Mientras tanto, la anciana salió hasta la puerta de su casa, atraída por el sonido de niños jugando en la calle. Sonrió por instinto, pero enseguida la expresión se borró. Ese sonido que antes le traía alegría, ahora era un recuerdo doloroso de un nieto al que no podía abrazar. De pronto, un vecino se acercó y le entregó una bolsa con frutas. Vi que está sola, doña Mercedes. Pensé que podría necesitar. Ella agradeció con lágrimas en los ojos, sintiendo en ese gesto sencillo el consuelo que no venía de su propia familia. Gracias, murmuró, apretando las manos del vecino. Allí, en medio del abandono, comprendió que Dios aún la sostenía a través de los extraños, pero la sombra de la frase de la nuera seguía martillando en su mente. Ella nunca encajará con los míos. ¿Quiénes eran en realidad los míos? La respuesta llegaría de una forma mucho más dolorosa de lo que ella podía imaginar. A la mañana siguiente, Mercedes decidió salir de casa para ir a la tienda del barrio. El cielo estaba nublado y el viento frío parecía atravesar el rebozo ligero que llevaba sobre los hombros. Empujaba su pequeño carrito de compras con esfuerzo, intentando distraer la mente del dolor que la acompañaba desde la noche anterior. Al doblar la esquina, se detuvo de repente. Al otro lado de la calle estaba Leticia, la nuera, conversando con dos mujeres bien vestidas. Mercedes no alcanzó a oír lo que decían, pero notó las miradas que se dirigieron hacia ella, miradas cargadas de desprecio. Leticia, con una sonrisa irónica, hizo un gesto discreto como diciendo, «Es ella». Mercedes sintió el rostro arder. Quiso cruzar, saludar, mostrar que no era la sombra que pintaban de ella. Pero las piernas no le obedecieron. Se quedó inmóvil, sintiéndose pequeña ante aquellas miradas que la juzgaban sin palabras. En el pecho, un nudo de humillación apretaba más que el viento frío. Al regresar a casa, dejó las compras sobre la mesa y se sentó, sin ánimo de acomodarlas. Los murmullos de la calle aún resonaban en su mente. Ella nunca encajará con los míos. Ahora comprendía que no era solo el rechazo de su hijo, sino la decisión de toda una familia que la condenaba al silencio. «¿Qué hice yo para merecer esto?», murmuró, no como oración, sino como pregunta a la vida misma. Miró el espejo de la sala y casi no reconoció a la mujer reflejada ahí. Ya no era la madre que había criado a sus hijos con tanto esfuerzo, ni la esposa fiel que sostuvo el hogar durante la enfermedad del marido. Era una anciana cansada, marcada por el desprecio de quienes deberían honrarla. Por la tarde, resolvió ir a la iglesia del barrio. Caminó despacio, el rosario escondido en el bolsillo, como si quisiera evitar mostrar su fragilidad. Al entrar, el olor de velas encendidas y el murmullo de oraciones la envolvieron. Se sentó en la última banca, sin fuerzas para decir nada. Simplemente cerró los ojos
y dejó que las lágrimas corrieran. No había súplicas, solo silencio. Y fue en ese silencio que sintió algo distinto, una paz ligera, como si alguien le recordara que no estaba invisible. En ese instante, Mercedes no tenía respuestas, pero comprendió que, aunque humillada, aún podía refugiarse allí. La iglesia era el único lugar donde no necesitaba explicaciones. Pero el destino todavía le reservaba un golpe que pondría a prueba su fe como nunca antes. Esa noche, Mercedes regresó a casa exhausta. El frío parecía más cortante y el cuerpo más pesado que nunca. Se sentó en la silla de la sala y llevó la mano al pecho. Era un dolor discreto, pero persistente, que le recordó las veces en que el médico le advirtió que debía cuidar mejor su corazón. «No tengo a quién llamar», susurró, sintiendo cómo la soledad se extendía por la casa como una sombra. Intentó levantarse, pero las piernas le fallaron y tuvo que apoyarse en la mesa. Permaneció allí, inmóvil, como si la vida misma pesara sobre sus hombros. Afuera, la lluvia volvió a caer, golpeando con fuerza las ventanas. Cada trueno parecía repetir el abandono que sentía. La anciana respiró hondo y apretó el rosario en el bolsillo sin pronunciar palabra. Cerró los ojos, esperando simplemente que el dolor cediera. A la mañana siguiente, Mercedes no asistió a misa como de costumbre. Las vecinas lo notaron y comenzaron a comentarlo entre ellas. Una de ellas, desde la reja, vio que la luz de la sala seguía encendida desde la noche anterior. Se acercó a la puerta, tocó, pero nadie respondió. Minutos después, la anciana abrió lentamente. El rostro estaba pálido, los ojos hinchados de tanto llorar. «Estoy bien, solo cansada», dijo intentando sonreír, pero la vecina percibió claramente lo frágil que estaba aquella mujer. Mientras conversaban, un sobre se deslizó por debajo de la puerta, dejado por alguien que se alejó apresurado. Mercedes, confundida, lo recogió con manos temblorosas. Dentro había solo una frase escrita a mano: «Tu hijo no es el mismo, y lo que temes es solo el comienzo». El papel cayó al suelo, y Mercedes quedó paralizada. El corazón se le aceleró, pero no sabía si por miedo o por una extraña esperanza de que, al fin, hubiera alguien dispuesto a revelarle la verdad. ¿Quién habría dejado ese mensaje? ¿Sería una advertencia o una trampa? Se sentó, contemplando la nota como quien enfrenta un enigma. Una cosa era segura: ese pedazo de papel era el inicio de algo más grande, algo que podía cambiar todo lo que creía saber sobre su hijo y sobre su propia familia. Pero la revelación aún estaba lejana, y cada paso hacia ella sería más doloroso que el anterior. Mercedes pasó horas mirando el papel, como si las palabras estuvieran grabadas a fuego. «Tu hijo no es el mismo, y lo que temes es solo el comienzo». Cada sílaba era un golpe en su corazón ya cansado. ¿Quién podría saber tanto sobre su dolor? Al día siguiente, decidió llevar la nota a la iglesia. Se sentó con el padre Miguel, un hombre mayor que la conocía desde niña. Él leyó las líneas despacio, frunció el ceño y dijo: «Alguien quiere que abras los ojos, Mercedes, pero también quiere asustarte. Tienes que tener cuidado». Ella apretó el papel contra el pecho. «¿Por qué alguien haría esto, padre? ¿Qué podría esconder mi hijo?», preguntó, pero no recibió respuesta. Solo un silencio pesado, interrumpido por el repicar de la campana de la iglesia, como si hasta el cielo confirmara que había más secretos por venir. Esa misma tarde, Mercedes caminaba de regreso a casa cuando sintió que alguien la seguía. Se giró de golpe, pero la calle estaba vacía. Solo una sombra, a lo lejos, parecía moverse entre los postes de luz. El corazón se le aceleró y apuró el paso. Al llegar a su casa, encontró otro detalle inquietante. La puerta no estaba cerrada con llave como recordaba haberla dejado. Entró despacio, la respiración entrecortada, pero no había nadie. Solo el pequeño suéter de lana sobre la silla, ahora caído en el suelo, como si alguien lo hubiera tocado. Mercedes cerró puertas y ventanas, se sentó en la sala
y volvió a mirar la nota. Algo estaba ocurriendo a su alrededor, algo que escapaba a su comprensión. Y en lo más profundo de su pecho crecía la certeza. Aquello no era casualidad. Lo que estaba oculto pronto se revelaría. En la casa del hijo, la tensión también aumentaba. Alejandro caminaba de un lado a otro inquieto. «Leticia, ¿por qué tenías que ser tan dura con mi madre?», preguntó, tratando de controlar la voz. La nuera lo miró con frialdad. «Porque no entiendes, Alejandro. Ella no encaja. Mis padres vendrán pronto, y si tu madre aparece, será una vergüenza. ¿Eso es lo que quieres? ¿Que piensen que tu familia es un estorbo?». Alejandro cerró los ojos, sintiéndose aplastado. Recordó el rostro de su madre, marcado por años de lucha, y la culpa le atravesó el pecho. Pero el miedo al rechazo de la familia de su esposa pesaba aún más. «Solo quiero paz, Leticia», murmuró, más para sí mismo que para ella. Esa noche, Alejandro soñó con el pasado. Se vio pequeño, corriendo por el patio de la casa de su infancia, con su madre riendo mientras le enseñaba a andar en bicicleta. Despertó sobresaltado, con el corazón encogido. Miró a Leticia, dormida a su lado, y por primera vez se preguntó hasta qué punto el amor por ella justificaba herir a su propia madre. El silencio de la madrugada parecía darle la respuesta, pero era una respuesta que no quería escuchar. En ese mismo instante, lejos de allí, Mercedes tampoco podía dormir. La nota descansaba sobre la mesa y las palabras resonaban en su mente. Sentía que el dolor que cargaba no era solo suyo, sino parte de una trama mayor, y el hilo de ese misterio estaba a punto de desenredarse. Era de madrugada cuando tocaron a la puerta de Mercedes. El golpe seco retumbó en la casa silenciosa. Asustada, se levantó con dificultad y abrió apenas una rendija. Del otro lado, una joven del barrio, hija de la vecina, le entregó un pequeño sobre. «Dijeron que era para usted». Lo dejaron en la tienda. Con las manos temblorosas, Mercedes rompió el papel. Dentro había una sola fotografía antigua. Alejandro, su hijo, junto a un grupo de jóvenes desconocidos, todos frente a una oficina lujosa. En el reverso, una frase: «Él les debe más de lo que imaginas». Mercedes sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. ¿Qué significaba aquello? ¿Deudas? ¿Chantaje? El hijo que había criado con tanto esfuerzo, al que creyó íntegro, estaría ahora atado a personas que decidían hasta a quién podía o no abrazar. Mientras tanto, en la casa de Alejandro, la tensión crecía. Leticia hablaba por teléfono en voz baja, pero él alcanzó a escuchar fragmentos. «No podemos retrasar más. Si ella aparece, todo se complica. Ustedes prometieron que la casa estaría a nuestro nombre pronto». Alejandro sintió que la sangre se le helaba. Se acercó despacio, pero Leticia colgó antes de que pudiera confrontarla. «¿Con quién hablabas?», preguntó desconfiado. Ella sonrió, fingiendo calma. «Cosas de la familia, nada que te importe». Pero algo dentro de él despertó. Por primera vez entendió que quizá la frialdad hacia su madre no era solo decisión suya. Tal vez estaba siendo manipulado por fuerzas que ni siquiera alcanzaba a comprender del todo. A la mañana siguiente, Mercedes llevó la fotografía a la iglesia y se la mostró al padre Miguel. Él frunció el ceño al reconocer el logotipo de la oficina en el fondo de la imagen. «Son prestamistas, Mercedes, gente peligrosa. Si tu hijo se metió con ellos, eso explica por qué lo controlan». La anciana apretó la foto contra el pecho, con lágrimas rodando sin control. «Entonces, ¿todo esto es por dinero? ¿Por miedo?». El sacerdote suspiró y puso una mano en su hombro. «A veces, el miedo hace que los hijos hieran a quien más los ama, pero también puede ser el inicio de su redención». Mercedes cerró los ojos, sintiendo que el corazón volvía a pesar. Ahora había una pista concreta. El misterio tenía nombre: deudas, chantaje, una prisión invisible. Pero esa verdad era apenas el comienzo, y traería consecuencias que nadie podría imaginar.
Mercedes regresó a casa con la fotografía escondida en el bolsillo de su vestido. Cada paso le pesaba más que el anterior. Se sentó en el sillón gastado y, al mirar de nuevo la imagen, sintió el pecho apretarse. «¿Cómo llegaste a esto, hijo?», murmuró, con las lágrimas nublando su vista. No era solo el rechazo como madre, era el miedo. Si aquellos hombres tenían tanto poder sobre Alejandro, ¿qué podrían hacer con la familia? La anciana apretó el rosario, no como oración, sino como recordatorio de que aún existía un hilo de esperanza. Sabía que no podía cargar ese secreto sola para siempre, pero la duda la consumía. Debía confrontar a su hijo, o permanecer en silencio, protegiéndolo incluso de su propia verdad. El corazón de madre se debatía entre el dolor y el valor. En la otra casa, Alejandro observaba a Leticia acomodar papeles sobre la mesa. Fingió no notar nada, pero cuando ella salió, se acercó despacio. Los documentos estaban parcialmente cubiertos, pero una frase lo paralizó. Traspaso de propiedad. Sintió el estómago revolverse. La casa de su madre, su hogar de infancia, el lugar donde todavía podía sentir el aroma del café que ella preparaba cada mañana. Todo estaba siendo negociado a sus espaldas. «¿Qué estás haciendo, Leticia?», preguntó con voz firme cuando ella regresó. La esposa sonrió nerviosa, intentando ocultar los papeles. «Es solo un trámite, para asegurarnos un futuro». Alejandro la miró como nunca antes. Dentro de él, la rabia y el arrepentimiento se mezclaban. Por primera vez, comprendió que quizá su esposa no era solo víctima de las circunstancias, sino parte activa del juego. Mientras tanto, Mercedes decidió salir al mercado del barrio. Caminó despacio entre los pasillos intentando distraerse. Pero de pronto, una voz la hizo detenerse. «Señora Mercedes, tenga cuidado con quien confía». Se giró, pero no vio a nadie conocido. Solo un hombre que desapareció entre la multitud. Sintió un frío recorrerle la espalda. Era otra advertencia, otra sombra ligada a las deudas de su hijo. Apretó el rosario con fuerza, cerró los ojos por un instante y murmuró: «Señor, no me dejes caer ahora». En el fondo sabía que los próximos días traerían respuestas, pero también presentía esas respuestas podrían costar mucho más de lo que jamás imaginó. Y la verdad estaba cada vez más cerca. Mercedes ya no soportaba el silencio. Guardar la fotografía en el bolsillo era como cargar un cuchillo contra el pecho. Aquella tarde respiró hondo y decidió, tenía que hablar con Alejandro, aunque su voz fuera ignorada. Fue hasta la casa de él. Leticia intentó detenerla en la puerta, pero su hijo apareció en el pasillo. «Mamá, ¿qué haces aquí?», preguntó visiblemente tenso. Ella levantó la mano temblorosa mostrando la fotografía. «Vengo a preguntarte si es verdad». Alejandro palideció. Sus ojos se llenaron de algo entre miedo y vergüenza. La sala quedó en silencio. Leticia, detrás de él, le hizo una seña para que no dijera nada, pero Mercedes no retrocedió. «Te he defendido toda mi vida. He creído en ti. ¿Y ahora me vas a decir que soy una extraña en tu vida?». Alejandro se frotó el rostro, incapaz de mirarla a los ojos. «Mamá, ¿no entiendes? No es tan sencillo. Entonces explícame, hijo. ¿Quiénes son ellos? ¿Por qué tu esposa me quiere lejos? ¿Por qué me tratan como si yo fuera una carga?». La voz de la anciana se quebró, pero se mantuvo firme. Alejandro respiró profundo, buscando palabras. «Mamá, cometí errores. Confié en personas equivocadas, y ahora me tienen atrapado». Mercedes dio un paso hacia adelante, con lágrimas resbalando por sus mejillas. «¿Y pensaste que ocultándome la verdad ibas a protegerme?». «No, Alejandro, lo que me duele no es tu deuda, es tu silencio». Leticia intentó intervenir, pero Alejandro levantó la mano, pidiéndole que callara. Por primera vez, miró a su madre con honestidad, aunque el dolor era evidente. «Mamá, si supieras todo, tal vez no me perdonarías». La anciana apretó el rosario con fuerza. Su corazón le decía que aún había mucho más escondido. El billete, la fotografía, las conversaciones en susurros, todo formaba un rompecabezas incompleto.
y la pieza que faltaba estaba a punto de revelarse. Aquella noche, Mercedes no pudo dormir. El enfrentamiento con Alejandro resonaba en su mente como una campana interminable. Si supieras todo, tal vez no me perdonarías. Esas palabras quemaban más que cualquier insulto. ¿Qué podía ser tan grave que hasta un hijo temiera revelarlo a su propia madre? A la mañana siguiente, salió temprano a comprar pan. Al pasar por la plaza, vio a lo lejos a Leticia sentada con un hombre que no reconoció de inmediato. Él hablaba con gestos amplios, firmes, como quien da órdenes. Mercedes se escondió detrás de un árbol, observando. El hombre le resultaba familiar. Bastó un instante para recordarlo. Era el hermano de Leticia, y las palabras que logró escuchar le helaron la sangre. Si Alejandro no firma pronto, lo haremos por las malas. Mercedes regresó a casa aterrada. Ya no se trataba solo de deudas. Había una conspiración. La familia de su nuera estaba involucrada y parecía dispuesta a todo para quedarse con su casa. Ese mismo día, Alejandro encontró a su madre en la iglesia. Lucía abatido, los ojos rojos de tantas noches sin dormir. Se sentó a su lado en el banco de madera, sin atreverse a mirarla. «Mamá, no sabes cuánto me duele todo esto». Ella respiró hondo. «Hijo, vi a tu cuñado esta mañana. Lo escuché. No me mientas más». Alejandro cerró los ojos y se cubrió el rostro con las manos. Finalmente, se derrumbó. «Es verdad. Ellos me prestaron dinero cuando yo no tenía nada. Creí que era la única forma de salir adelante, y ahora quieren la casa. Y si no cedo, me amenazan con destruir todo lo que me queda». Mercedes sintió que las piernas le temblaban, pero se mantuvo firme. «¿Y por eso me tratas como enemiga? ¿Por miedo a ellos?». El hijo la miró con desesperación. «No quería arrastrarte a mi vergüenza». La anciana posó su mano temblorosa sobre la de él. «Alejandro, lo que me destruye no es tu deuda, es tu silencio. Pero escucha, ningún poder de esta tierra es más fuerte que la verdad». Mientras decía esas palabras, se dio cuenta de que alguien los observaba desde la puerta de la iglesia. Era Leticia. Su mirada no era de culpa, sino de furia contenida. Como si con cada palabra pronunciada, el plan que había trazado estuviera a punto de romperse. Y en ese instante, Mercedes entendió. La guerra dentro de su propia familia apenas comenzaba. Era domingo, y la iglesia del barrio estaba llena. Mercedes llegó temprano, se sentó en la banca delantera y permaneció en silencio, intentando sostenerse a pesar del peso en su corazón. Pero no esperaba que Leticia también apareciera allí, acompañada de Alejandro y del pequeño. Las miradas de ambas se cruzaron como cuchillas afiladas. Leticia avanzó hasta la entrada con la cabeza erguida, mostrando una sonrisa forzada. Mercedes, sin embargo, no apartó los ojos. Después de la misa, cuando la gente se reunía en el atrio, la anciana se acercó. «Leticia», dijo con voz firme, aunque serena, «ya no hay nada que ocultar». Leticia intentó mantener la compostura. «No es el lugar ni el momento, señora». Mercedes respiró hondo y con un gesto sencillo sacó del bolso la fotografía que revelaba los negocios turbios. «¿Quieres que todos sigan creyendo que eres la nuera ejemplar? Pues diles por qué tu familia quiere quedarse con mi casa». Un murmullo recorrió el atrio de la iglesia. Varias vecinas se acercaron con cautela, curiosas. Alejandro se puso pálido, incapaz de moverse. Leticia apretó los puños, pero sonrió con ironía. «Vieja amargada, siempre buscando atención. Nadie te va a creer». Fue entonces cuando una de las vecinas intervino. «Yo la vi, hablando con su hermano en la plaza. Decían que iban a quedarse con la casa». El silencio cayó como una losa. Leticia perdió el color del rostro, y Alejandro la miró como si viera por primera vez a la mujer con la que se había casado. «¿Es verdad, Leticia?», preguntó con la voz quebrada. La máscara comenzó a resquebrajarse. Leticia tartamudeó, buscando una salida, pero el peso de la verdad ya estaba expuesto. Mercedes no dijo más. Solo levantó los ojos al cielo, en silencio, como quien entrega ese momento en las manos de Dios.
y en ese instante todos comprendieron. La verdad estaba a punto de caer como un rayo. El silencio que se formó en el atrio de la iglesia era casi insoportable. Todos miraban a Leticia esperando su reacción. Alejandro, con los ojos llenos de lágrimas, repitió: «¿Es verdad?». La nuera respiró hondo, pero ya no había máscaras que ponerse. «Sí, es verdad», dijo con la voz cargada de rabia. «Tu madre nunca me aceptó, y yo no iba a dejar que una anciana arruinara nuestro futuro. Mi familia te dio dinero, Alejandro, y lo mínimo que esperaba era esa casa como garantía». Las palabras cayeron como piedras en el corazón de Alejandro. Se apartó, incrédulo, mientras los murmullos crecían entre los vecinos. Mercedes solo cerró los ojos, como quien ya presentía la respuesta antes de escucharla. Alejandro avanzó hacia Leticia con la voz firme, distinta a todo lo que había dicho antes. «Usaste mi miedo y mi amor por nuestro hijo para manipularme, pero se acabó». Miró alrededor para que todos escucharan. «Esa casa es de mi madre, y siempre lo será». Leticia intentó alcanzarlo, pero él se apartó. «Alejandro, piensa en tu hijo», gritó desesperada. Él respiró profundo, el rostro endurecido. «Justamente por él voy a terminar con esta mentira. Prefiero que crezca con la verdad y con el ejemplo de su abuela, que bajo la sombra de la traición». Con voz firme, Alejandro declaró: «Cancelaré la escritura y quiero que te vayas de mi casa hoy mismo». Leticia perdió las fuerzas. Cayó de rodillas, sollozando, pero ya no había espacio para excusas. Alejandro la dejó allí. Caminó hasta su madre y la abrazó con fuerza. «Perdóname, mamá. He sido ciego, pero ya no más». Mercedes, con lágrimas en los ojos, solo susurró: «La verdad siempre encuentra el camino, hijo». Y hoy cayó como un rayo. Y mientras las campanas de la iglesia repicaban al fondo, todos entendieron. Aquella familia había quedado marcada para siempre por un día en que el silencio se rompió y la verdad brilló más fuerte que la mentira. En la vida, a veces el dolor llega de donde menos lo esperamos, de dentro de nuestra propia casa, de aquellos que juramos amar y proteger. Pero la verdad tiene una fuerza misteriosa, puede esconderse por un tiempo, puede ser silenciada por mentiras, pero tarde o temprano siempre encuentra el camino. Mercedes sufrió, lloró y fue humillada, pero nunca dejó de creer. Y cuando la verdad cayó como un rayo, no solo recuperó su dignidad, también le mostró a su hijo que nunca es tarde para elegir la justicia en lugar del silencio. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte ahora al canal y dejar tu like. Compártela con alguien especial, porque historias como esta nos recuerdan que la fe, el valor y la verdad pueden transformar hasta el dolor más profundo. Y nunca lo olvides, la mentira puede herir, pero la verdad siempre libera.